Tenemos desde el Laboratorio de Socioneurobiología del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas a Karime López, quien es bióloga y maestra en investigación educativa y que actualmente está realizando un doctorado en Ciencias Cognitivas en la UAM. Y por otra parte, a Marcela Zárate, quien es filósofa y maestra en Ciencias Cognitivas y que actualmente está realizando un doctorado en investigaciones cerebrales en la Universidad Veracruzana en conjunto con el Laboratorio de Socioneurobiología. Tenemos también como invitados a Gerson Varela Castillo, psicólogo y maestro en neuroetología, quien actualmente está realizando un doctorado en neuroetología en la Universidad Veracruzana, y a Sergio Molina Vega, creo que sí nos acompaña ya, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Arte, Cultura y Sociedad, y actualmente docente en la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, me presento, yo soy Ivette, también soy parte del Laboratorio de Socioneurobiología del 5 y voy a estar moderando la mesa de hoy. Les comento que en esta mesa de diálogo vamos a plantearnos preguntas en torno al tema del neurosexismo. Yo voy a estar dando la palabra a nuestros invitados y dentro de cada pregunta vamos a dar un espacio para comentarios, preguntas y opiniones del público. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Estamos todos listos? Ok. Bueno, voy a comenzar con una pequeña introducción para que se entienda la temática de la mesa y ya posteriormente pasamos a las preguntas. Bien, Donna Haraway, una reconocida teórica feminista que es también una de las pioneras en lo que se conoce como estudios culturales de la ciencia, nos dice que la ciencia, al haberse desarrollado principalmente desde la cultura occidental, debe ser analizada tomando en cuenta las relaciones de poder que le dieron origen. En este sentido, los posicionamientos de raza, clase y género influyen en las formas y en el contenido del conocimiento, ocultándose detrás de la retórica de objetividad y neutralidad que caracterizan la práctica científica. El neurosexismo es uno de los productos de esta problemática que atañe al género y se define como el fenómeno de usar las prácticas neurocientíficas y sus resultados para promover conclusiones sexistas, es decir, argumentar que el sexo determina las diferencias cerebrales y cognitivas que coinciden con los roles de género tradicionales y estereotipados. Esto ha llevado a la publicación de numerosos libros y productos de divulgación científica que perpetúan en la sociedad la creencia de que los roles de género son algo innato, que está fuertemente cableado en nuestro cerebro y de lo cual no podemos escapar. Ya que el neurosexismo alude a esta heteronorma conductual y cognitiva, vamos a estar retomando en esta mesa de diálogo los conceptos de sexo y género y el cómo se relacionan con la cognición, así como algunas de las causas del neurosexismo y cómo podemos combatirlo. Entonces, vamos a comenzar la discusión con un tema que es necesario retomar antes de ir al problema directo, que es lo que separa al sexo del género, ¿no? Tomando en cuenta que el sexo es una serie de características biológicas expresadas en varios niveles y que el género es una construcción sociocultural, la primera pregunta para los participantes sería si podríamos decir que existe una línea clara y tajante entre sexo y género, ¿no? Es decir, entre biología y cultura. Adelante, no sé si alguien quiera tomar la palabra primero. A ver, Marcela, adelante. Sí, les gané. Ok. Bueno, yo creo que para responder esta pregunta, considero que es fundamental que primero discutamos qué es lo que entendemos por sexo y cuáles son sus implicaciones biológicas y cognitivas. En ese sentido, considero que gran parte del problema es que hasta la fecha
muchas siguen considerando a las gónadas y los genitales como sinónimos del sexo como condición biológica y dan mayor relevancia al hecho de que estas características son definidas por sistemas de determinación genética, que como sabemos en el caso de los seres humanos, se da por la combinación del cromosoma X y del cromosoma Y. Esto aunado a todo lo que sabemos respecto a la acción de las hormonas esteroides sexuales. Digamos que de manera general, esto que acabo de mencionar ha sido la base del marco binario que ha llevado a argumentar cosas como que los cerebros humanos pueden adoptar una de dos formas, ya sea masculina o ya sea femenina, y que las diferencias entre estas dos formas dan lugar a las diferencias entre hombres y mujeres respecto a cuestiones de personalidad, emociones, cognición y en general todo lo que implica el análisis de la conducta, ¿no? Y bueno, esta visión dimórfica binaria del cerebro se ha sustentado principalmente desde las diferencias sexuales que se han encontrado respecto a la estructura del cerebro. E incluso se ha sugerido, hay quienes han sugerido que la estructura misma permite predecir la categoría sexual del propietario del cerebro. Sin embargo, otros análisis de los mismos datos neuroanatómicos han revelado que el sexo constante y continuamente interactúa con múltiples factores involucrados en la estructura del cerebro. Es decir, el sexo es solo una de las muchas variables que determinan la estructura del cerebro, ¿sí? La forma de nuestro cerebro. Y por ende, pues, tampoco podemos reducir nuestros procesos cognitivos a esta sola variable. Aún así, todavía hay algunos científicos que, a pesar de que intentan, digamos que deslindarse como de este problema del marco binario, siguen asumiendo la existencia de cerebros típicamente masculinos o típicamente femeninos y tratan de localizar las diferencias sexuales dentro de un continuo con un extremo femenino y un extremo masculino, asumiendo que hay una especie de consistencia interna entre los cerebros. Y esto lo comentaba un poco hace rato el doctor Gabriel, si mal no recuerdo. Aquí lo interesante es que nuevamente otros análisis de estos mismos datos han revelado que no hay dicha consistencia. Más bien, lo que se observa es una superposición en un mismo cerebro, tanto de características que se pueden considerar hasta el momento como masculinas, como también de características que podemos considerar como femeninas, ¿no? De ahí a que Daphna Joel, que también se ha mencionado en otras ponencias, en otros trabajos, trabaja justo con la hipótesis de los cerebros mosaico, ¿sí? En otras palabras, lo que se sugiere es que los cerebros son intersexuales, como mencionaba el doctor Gabriel, ¿no? Y esta es una hipótesis interesantísima y con muchísimo potencial, porque creo que algo sumamente importante a lo que tiene que apuntar la investigación científica es justamente a romper mitos, ¿no? En este caso, enfatizar la idea de que el sexo no solo trata de genes, órganos, hormonas sexuales, sino que es un fenómeno multifactorial que está influido tanto por nuestra biología como por nuestra experiencia del mundo. Y pues bueno, en ese sentido, concluyo recordando una idea que alguna vez dijo Simone de Beauvoir respecto a que sin sexo no hay género. Y en ese sentido, yo más bien diría que los diversos géneros están influenciados por distintos fenotipos sexuales. Es decir, no podemos disociar de nuestra identidad de género, nuestra biología y nuestra propia experiencia, pero así como ahora estamos enfatizando en la diversidad del género, también tenemos que empezar a investigar y a enfatizar en la ciencia sobre la diversidad sexual y cómo ésta se relaciona con nuestro cerebro. Claro, gracias, Marce. Sí, si bien se habla de sexo, en realidad también es algo súper variable, ¿no? Ahora le voy a dar la palabra a Gerson. Adelante. Gracias. Qué bueno, perdón, qué bueno que no es un debate porque estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Marce.
Realmente creo que desde la ciencia y de lo que nosotros siempre consideramos como las ciencias duras, como la biología, siempre se ha buscado como tener una verdad absoluta, ¿no? Incluso los detractores de estas personas que dicen que no existe... ¿Sí me escuchan? ¿Más o menos? Tienes un poquito de interferencia, Ajá. pero sí se escucha, sí se entiende lo que dices. Ok. Sí, entonces realmente la construcción misma del concepto de sexo pues ha sido descripciones a partir de la estadística, ¿no? De lo que era más normal, de ver las personas tienen gónadas que sean pene o que sean vagina, ¿no? Entonces dejamos de lado todas aquellas personas que no tienen bien definido qué es el pene o qué es la vagina. Ya después nos fuimos a que, bueno, también podemos hacerlo a través de decir tenemos un sexo cromosómico que es XX o es XY. Pero también dejamos de lado todas aquellas personas que podríamos llamarlas como outliers, ¿no? En estadística así les llaman. Y entonces las invisibilizamos y decimos prácticamente que no existen, aunque estén ahí, ¿no? Y preferimos no verlas porque no entran dentro de las descripciones que ya hemos hecho, ¿no? Y que ya están como consensuadas. Entonces, creo realmente que este tema da mucho para hablarlo y que definitivamente, si bien hay una diferencia entre sexo y género, porque pues una está más abordada por una disciplina, que una es la biología y la otra está más abordado por ciencias más sociales, creo que la principal diferencia es que en una han aceptado más que intervengan otras disciplinas y en otra han buscado más como siempre mantener estas descripciones muy cuadradas de lo que tiene que ser y dejar de lado todo lo demás, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría comentar. Muchas gracias, Gerson. Karime, no sé si tengas algo que decir al respecto. Sí, gracias, Ivette. Oye, primero darte las gracias a ti por venir con la idea de hacer esta mesa de debate con el tema que es tan fundamental, ¿no? Entonces, gracias, Ivette. Fuiste tú la de la idea y gracias a quien estamos aquí. Y pues creo que también ya lo vimos, ¿no? Con las ponencias de ayer y hoy, pues que está bien complicado, ¿no? Precisamente por lo que dice Gerson y Marce, empezando porque pues el sexo no es binario y como lo vimos en la pasada, pues tampoco el género, ni tampoco la sexualidad. Entonces, pues hay una gradualidad y en ese sentido creo, como desde la biología, ¿no? Yo siempre le digo a las y los estudiantes que van a ser futuros biólogos, es que lo cuestionen todo, ¿no? O sea, sí hay conceptos en la biología que forman parte de teorías, ¿no? Que robustecen hipótesis como el hecho de que existe la selección por evolución, perdón, la evolución por selección natural, pero hay otros conceptos que no se limitan, o más bien, que no han podido delimitar las muchas formas de vida que existen en la Tierra. Y si no hemos podido ponernos de acuerdo los biólogos a tratar de encajonar qué es una especie, es un concepto súper problemático, ¿no? De definir, que el concepto más utilizado o el más aceptado es el concepto biológico, que dice que las especies están aisladas reproductivamente de otras, pero solamente incluye a las especies sexuales, ¿no? Y además no estamos aislados reproductivamente todas las especies de otras, o sea, hay interacciones entre especies diferentes. Entonces, si partimos desde eso, ¿no? Tratar de encajonar siempre en una categoría a la vida misma, como dice Marcela en el ¿cómo se llama? En el chat, ¿qué es la vida? ¿No? O sea, la vida es tan diversa que no podemos decir, hay una línea súper marcada entre sexo y bla, bla, bla. Pero además también hay que tomar el contexto histórico y cultural sobre el cual se han hecho estas definiciones, ¿no? Que no solamente es patriarcal, como ya lo han dicho muchas veces aquí en otras compañeras y compañeros en este foro, sino que también tenía una fuerte incidencia las cuestiones religiosas y de control sobre las personas, ¿no? Y sobre eso hemos tratado de construir nuestra identidad, ¿no? Una identidad que ha invisibilizado, que ha oprimido. Entonces, seguir tratando de como tener esta línea clara, ¿no?
de seguir diciendo, no, pues, como decían también en algunas preguntas, pobres niños, ¿no? Desde un inicio hay que decirles quiénes son porque pues no saben, cuando los estudios más recientes nos dicen, ¿no? Pues por supuesto que sí, porque además también hay una carga histórica, cultural, bla, 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 que pues vamos haciendo elecciones, pero que esas elecciones cambian en la vida, como ya nos mencionaron en la plática anterior, por diferentes razones biológicas, sociales, bla, bla, bla. Entonces, pues definitivamente qué bueno que no es un debate, porque estoy de acuerdo con Marcela y Gerson, en este sentido, ¿no? Que no hay una línea clara, que no podemos decir es negro o blanco, y que tenemos que empezar a reconocer toda la gradualidad, pues, del arco iris mismo, ¿no? Haciendo alusión a la diversidad de vida como tal, ¿no? O sea, de verdad hay muchas formas de vida que ni siquiera conocemos, y pues partiendo desde ahí, creo que la ciencia debería ser mucho más inclusiva, no solamente con perspectiva de género como tal, sino más bien con esta perspectiva de arropar la diversidad misma, ¿no? Claro, muchas gracias, Karime. Ahora voy a cederle la palabra a Sergio para que nos dé su opinión en este tema. Hola, hola, buenas tardes. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Ok. Sí, te escuchamos. Bueno, primero reiterar el agradecimiento por haberme invitado. Yo me siento un poco como el colado, ya que yo soy el único creo de ciencias sociales, pero estoy aprendiendo también muchísimo de otras perspectivas y eso me gusta mucho, y por supuesto también secundo la felicitación y que se hagan este tipo de iniciativas. Y por supuesto, secundo también el hecho de que no sea un debate porque justo estamos coincidiendo en muchas ideas. Creo que yo lo que podría un poco aportar, y ahora sí que desde la trinchera en la que yo estoy, es el análisis un poco desde fuera. ¿Desde fuera en qué sentido? En que cuando uno aborda el tema de esta dicotomía sexo-género, nosotros me refiero a ciencias sociales, desde nuestro enfoque, por supuesto, limitamos muchísimo el carácter del sexo, ¿no? O sea, el sexo es lo biológico, lo que traemos de nacimiento, y estas características, las gónadas, los aparatos reproductores, las diferencias cromosómicas, y como muy básico, obviamente desde nuestro conocimiento limitado sobre el tema, y nos ponemos como muy enfáticos en toda la parte cultural. Y pues obviamente permite cierto tipo de análisis, pero me parece que también sería muy importante encontrar este vínculo entre estos dos elementos desde ambas materias, desde ambas perspectivas. ¿En qué sentido? Muchas veces tratamos de hacer esta separación entre lo que es natural en las personas, o sea, me refiero a ir al baño, a comer, etcétera, etcétera, pero no entendemos que esas prácticas no solamente son naturales, sino que ya tienen una carga social importantísima. O sea, no es comer por comer, es qué comes y cómo lo comes y dónde lo comes. Todo eso ya tiene una carga que no solamente atiende la parte biológica que implica la necesidad del alimento, sino la parte social que implica todo este peso de lo que comes, dónde, con quién y bajo qué rituales. O sea, la parte de la reproducción pasa exactamente lo mismo. No es reproducirte por reproducirte, es reproducirte con quién, bajo qué esquemas, con qué, con qué características, de qué persona, a quién buscas una relación, etcétera. O sea, todos estos esquemas van de la mano en ambos sentidos y en ambas líneas. Y me parece que hemos intentado como hacer una segregación de uno y otro, como si eso nos pudiera facilitar el esquema de entendimiento, cuando desde mi perspectiva por lo menos, pues es al contrario, nos complica a veces mucho el entendimiento porque queremos darle más peso a una cosa o a otra sin entender que hay este vínculo. Y en ese sentido, sí creo, o al menos de lo que yo conozco sobre el tema, referente al tipo incluso de investigaciones que se hacen con características de género. Miren, yo les pongo un ejemplo que a mí me dio francamente mucha risa, de una investigación, de estas investigaciones que nunca te terminan de decir de quién son y de dónde vienen ni bajo qué esquema se hacen, ¿no? Pero era una investigación de una universidad, no sé ni cuál, que se supone que defendía esta postura de que por qué las mujeres preferían los colores rosados y los varones los colores azules.
Y entonces se metían en toda una discusión de cómo las mujeres en algún momento de la historia eran recolectoras y cómo los varones éramos cazadores y teníamos que ver al horizonte y figuras, un montón de cosas así, ¿no? Y esta investigación, o sea, yo la leí e intentaba justificarlo de verdad, o sea, había como una intención fuerte de establecer que sí había una preferencia para colores oscuros o tendientes al azul en los varones y rosados o más claros en las mujeres. Y uno dice, bueno, quien haya hecho esta investigación no conoce el hecho básico de que el rosa y el azul son elementos de este siglo, que hace 2 siglos no eran el azul y el rosa como referentes de hombre y mujer, sino eran el blanco y el amarillo. Entonces, bajo estos esquemas que son absolutamente sociales, que no se conocen en algunos elementos que se acercan más a la ciencia, es cuando digo chocamos y no podemos encontrar este punto en el que hablemos y establezcamos investigaciones que tengan ambos pesos. Y entonces ahí sí podamos realmente hacer investigaciones enfocadas hacia el entendimiento de cómo somos las personas, ¿no? Entonces sí, me parece que a grandes rasgos es eso. Tratamos de separar demasiado en lugar de unirnos como, ahora sí que como ciencias, tanto exactas como sociales, para que realmente las investigaciones en cualquier sentido tengan sean realmente multidisciplinarias, ¿no? Y bueno, yo un poco con eso cerraría la pregunta. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, si me permiten un comentario, pues igual, ¿no? Biología y cultura, pues no son excluyentes, ¿no? Somos, al ser seres sociales, pues la cultura es pues todo este aparato que surge de esta socialidad que nos hace humanos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí voy a abrir las preguntas al público para esta primera sección donde estamos discutiendo si es que hay una línea entre sexo y género. ¿Alguien gusta hacer un comentario o una pregunta? ¿Nos escuchamos? Anímense. Ok, bien. Si no hay nada más que decir, voy a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, me gustaría que ahondáramos un poco más en el efecto de la cultura sobre estas respuestas cognitivas heteronormadas, ¿no? Ya que precisamente es uno de los factores que suelen ser ignorados en investigaciones neurocognitivas. Entonces, en este sentido, la pregunta sería, ¿cuáles creen que son los mecanismos por los cuales la cultura de la heteronorma sesga el desempeño de ciertas tareas cognitivas en las personas? Les pondré un ejemplo. El hecho de que las mujeres en general elijan, por ejemplo, carreras más asociadas a la empatía como la psicología o la enfermería y que los hombres estén eligiendo carreras más asociadas a la matemática como las ingenierías, ¿no? ¿Qué papel tendría ahí la cultura en el desarrollo de estas como cogniciones heteronormadas, ¿no? Adelante, Gerson. Gracias. Tomé la palabra porque, bueno, yo, como mencionabas hace ratito, soy psicólogo y la psicología está mayormente dominada por las mujeres, justamente porque siempre te dicen desde que entras a la carrera que tienes que ser muy empático, que tienes que saber escuchar a los demás, ¿no? Y que quieres ayudar a las personas. Si les soy sincero, yo entré a la carrera sin querer ayudar a absolutamente nadie, simplemente quería yo saber y responder algunas preguntas que tenía, pero es muy marcado. La verdad es que tu esquema cognitivo se va constituyendo desde pequeño con base en lo que te van diciendo, ¿no? Y con lo que ves, ¿no? Del aprendizaje vicario y otros tipos de mecanismos de aprendizaje, ¿no? Ves que los adultos, los hombres, pues son con carreras ya sea como médicos o como ingenieros, que son como las carreras asociadas, ¿no? En cambio, las mujeres, si van a estudiar una carrera de ciencias de la salud, pues no van a ser médicas, ¿no? Van a ser enfermeras. Y ya de ahí viene una brecha salarial enorme
desde el principio, ¿no? Y entonces, de entrada, también puede repercutir en cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, el manejar, ¿no? Hay estudios que manejan desde el neurosexismo diciendo que las mujeres son malas manejando porque son malas midiendo las distancias, ¿no? De acuerdo a la medición de algunas estructuras. Entonces, ya de entrada dicen que son malas manejando. Y por eso es que dicen, pues es mujer, por eso va manejando, ¿no? Y por eso cometió un accidente. Entonces, creo que dentro de la cognición social que se va dando, sí se va perpetuando muchos estos estereotipos relacionados al género y que terminan por repercutir, ¿no? Por ejemplo, yo de repente me siento mal acerca de que no soy tan bueno estacionándome, cuando se supone que yo, por ser hombre, debería de ser un crack, ¿no? Manejando y estacionándome en un solo movimiento, y pues la verdad es que no. Eso sería por mi parte. Gracias. Gracias. Adelante, Marcela. Sí, bueno, creo que justamente esta pregunta yo la voy a relacionar justo con lo que estaba mencionando respecto a la hipótesis del cerebro heterogéneo o mosaico, que ya conocemos por lo que vimos en otras charlas, particularmente sobre que las diferencias sexuales características o que se han caracterizado a lo largo de la historia también son resultado de nuestra experiencia y no solo están determinadas por una cuestión biológico-genética, ¿no? Lo que mencionábamos con la pregunta pasada. Consideremos que, por ejemplo, que si bien hay estas diferencias sexuales que están bien documentadas, como el tamaño del cerebro, incluso de regiones específicas, la conectividad cerebral, la composición de las neuronas, la morfología de las dendritas, etcétera, ¿no? Estas diferencias no solo son específicas del sexo, sino que dependen también de nuestra experiencia y tenemos como claro caso el fenómeno de la plasticidad sináptica que subyace al aprendizaje y a la memoria. De hecho, hay solo unas pocas características cerebrales para las cuales el dimorfismo sexual podría aplicar. Es decir, donde hay una superposición mínima o nula entre la forma de una característica de un macho en comparación con la de una hembra. Sin embargo, para la mayoría de las diferencias sexuales documentadas en el cerebro, asociadas con el comportamiento y con la cognición, se ha demostrado una superposición considerable entre las distribuciones de los dos sexos, por lo que se sugiere que los individuos podemos tener tanto formas femeninas como masculinas para estas características que no son dimórficas. Y aquí es donde podríamos justamente analizar de qué manera influyen los roles de género desde el marco predominantemente binario. En ese sentido, Cordelia Fine, que también la mencionó Fernanda en la mañana, ha desarrollado un trabajo muy interesante en donde analiza y desacredita algunas ideas que justifican las diferencias sexogenéricas del cerebro del hombre y la mujer desde una postura evolutiva, porque justamente una de sus críticas es hacia el trabajo de Simon Baron-Cohen, que también lo mencionó Fernanda, y particularmente Cordelia critica la idea de diferencias biológicas innatas y propone argumentos basados en evidencia para considerar cómo las creencias sociales y culturales contribuyen a esta diferenciación sexual. Por ejemplo, en su trabajo analiza experimentos donde demuestra que las expectativas del género se desarrollan incluso antes del nacimiento del hijo o de la hija, ¿no? Se ha encontrado que los padres de niños expresan más un sentimiento de orgullo por la noticia, mientras que los padres de las niñas expresan felicidad, dado que la felicidad la asocian con sentimientos cálidos relacionados con el apego, y el orgullo surge de una creencia inconsciente de que el niño va a mejorar su posición en el mundo social. También se ha encontrado que una vez que comienza la crianza, las expectativas del género impactan en cómo las madres perciben las habilidades físicas de sus bebés. Por ejemplo, se suele subestimar la capacidad de gateo de las niñas, mientras que se sobreestima la capacidad de gateo de los niños, lo cual sugiere una creencia implícita de género en la que los niños son más capaces en cuanto a habilidades motrices
y por lo tanto se les va alentando a que realicen ciertas actividades, a que hagan ciertos juegos que tienen obviamente un impacto en su desarrollo cognitivo, mientras que a las niñas se las desalienta, generando ya desde ese momento una desigualdad en cuanto a las oportunidades que hay. Hay muchos ejemplos sobre esto, pero la conclusión es que sí, la forma en que nos crían y las posibilidades para la acción en todos los ámbitos de nuestra vida van a tener una influencia en la forma en que se desarrolla y se conecta nuestro cerebro y por ende también en nuestra cognición. Gracias, Marce. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Bueno, yo creo que Marcela ya lo explicó todo. Creo que solamente lo que yo podría como abordar o abonar más bien es un poco desde la perspectiva de los actores sociales, pensando que las personas culturalmente no nos desarrollamos solamente dentro de la familia, sino que todo el contexto influye, o sea, influye lo que ves en la televisión, la música que escuchas, los libros que lees, la escuela a la que vas, los amigos con los que te juntas, todo eso influye en la formación de las personas. En estricto sentido, si hablamos de los actores sociales, tendríamos que ceñirnos a la familia, a la religión, a la escuela y a los medios de comunicación. Y ya con esos 4 elementos tenemos mucho material para entender el peso que tienen las prácticas sociales en este sentido. Hace rato comentaban, por ejemplo, sobre la elección de carreras y de cómo estadísticamente las mujeres buscan carreras que tengan que ver con el cuidado, ¿no? La psicología, la enfermería, etcétera, etcétera. Y lo que quizá no se pone sobre la mesa es que son muchas veces las mujeres a las que desde niñas se les enseña el cuidado como una forma de juego. Es decir, una niña aprende cómo un bebé va al baño. O sea, les venden juguetes que se orinan o a los que les tienen que cambiar o a los que los tienen que dormir. Y a los niños nos venden juguetes que hasta el nombre lo dice, no son muñecos, son figuras de acción. Y el lenguaje tiene un peso importante en todos estos esquemas. A eso súmenle, por ejemplo, y este ejemplo yo siempre lo utilizo cuando estoy trabajando con estudiantes, lo que aprendemos en la escuela. O sea, piensen en cualquier niño o niña de primaria que está aprendiendo historia y lo que aprende es que Hidalgo y Villa y Morelos y Zapata y un montón de personajes históricos que lucharon por el país fueron hombres. Y la presencia de las mujeres queda completamente nulificada. Y la que no está nulificada, que siempre yo pregunto, a ver, ¿qué personajes femeninos conocen? José Ortiz de Domínguez, órale, ¿qué hizo? Pues avisó. ¿Y qué más? Nada más. Puso su casa. Ah, entonces, aunque no se les dice directamente, exacto, ponen a Sor Juana, ¿no? Que no participó en movimientos armados, pero dicen Sor Juana. Y por ahí de repente hay alguien acá muy entrado te dice la Malinche. Entonces uno dice, bueno, ¿qué conocemos históricamente de esos personajes? ¿Cuál es la participación que la historia oficial recrea y reproduce en las escuelas todos los años? Entonces, súmenle al tema de los juguetes este esquema de las escuelas. Vamos enseñándole a los niños y a las niñas que somos los varones quienes luchamos por el país o que luchamos en las guerras o que somos las figuras de acción y las mujeres no. O sea, ellas van aprendiendo el cuidado y van aprendiendo un lugar diferente. Y ojo, porque cuando hablamos de la influencia, no estamos diciendo que es un mensaje que se les da de forma directa. No, es un mensaje sutil, veladito, que lo van recibiendo todos los días. Hasta cuando ves tú el comercial del lavatrastes, lo que ves es a una mamá. No ves a una mujer soltera, a una mujer independiente. No, ves a una mamá que está cuidando a su familia y que tiene que atender el trabajo de su casa para poder después disfrutar a su familia. Entonces, son un montón de mensajes que están recibiendo todos los días en un montón de escenarios que, por supuesto, cuando llegan a una edad de elegir carrera, bien pueden decir, bueno, pues es que me llama más la atención este esquema que a lo mejor una ingeniería, ¿no? O aprendizaje de matemáticas o cualquier otra cosa que se considere para hombres. Y en ese sentido, me parece que sí son elementos que tenemos que ir aterrizando en la discusión para contemplarlos, porque si los dejamos fuera, pues ahí se queda un poco sesgado, porque incluso genera cosas que me llaman la atención. Hace rato, por ejemplo, Gerson compartía el ejemplo de manejar. Y sí, claro, o sea, tenemos socialmente la idea de que las mujeres manejan mal, pero pongámonos a ver estadísticas y vamos a ver que somos los varones quienes estadísticamente más accidentes provocamos. Y de hecho, tan así que la muerte por accidentes automovilísticos es la segunda causa de muerte en varones
de 20 a 60 años. O sea, el tema estadísticamente es comprobable y el problema tiene que ver con que socialmente pensamos una cosa y lo real es otra cosa, ¿no? Entonces, sí creo que habría que ir como considerando estos puntos, es decir, hablar de que la cultura permea y golpea en el desarrollo de las personas es salirnos de la idea de que mi mamá o mi papá me enseñaron tal cosa y entender que todo absolutamente lo que nos rodea en nuestro contexto puede afectar de alguna forma en esta construcción de las personas que somos, ¿no? Pues bueno, con eso yo cerraría. Muchas gracias, Sergio. Sí, sin duda, pues la cultura permea de muchas formas, ¿no? Incluso desde antes de nacer. Karime, no sé si tengas algo que decir al respecto. Sí, gracias, Ivette. Oigan, qué mesa tan chida. Tenemos un psicólogo, un comunicólogo, una filósofa y una bióloga platicando sobre neurosexismo. Está bien chido. Para que no sientas que eres colado, Sergio. Esto fue un surtido rico. Pero retomando como algunas ideas que mencionan, Sergio mencionó ahorita, ¿no? Que la historia está llena de hombres, ¿no? Y que usualmente no nombramos a las mujeres. Pero esto viéndolo desde la perspectiva del sexo binario, ¿no? También hay un montón de personas trans que no las estamos nombrando. En la Revolución Mexicana, con la independencia, o sea, hay muchas personas que no se nombran, ¿no? Pero eso mismo, como ese arraigo histórico-cultural, también, más bien ese sesgo, lo podemos ver cómo es que desde la ciencia hemos intentado darle explicación a estos fenómenos. Y ahorita el doctor Germán hizo un comentario en el chat, ¿no? Que lo abordáramos desde perspectivas comparadas en términos antropológicos, o sea, que hablemos de cómo las relaciones sexo, género e identidad también difieren entre culturas, y eso es sumamente importante porque quienes han influido este pensamiento es la cultura occidental blanca, de cómo comprendemos toda esta interculturalidad, ¿no? De cómo la encajonamos, ¿no? Han sido esas poquitas personas con acceso histórico al conocimiento quienes nos han dicho cómo abordarlo. Y, por ejemplo, después de que Darwin publicara El origen de las especies, ¿no? Que es la teoría más robusta que existe en la ciencia hasta ahora, y que después publicara La evolución del hombre, donde ahí sí hubo como algunas cargas personales, ¿no? Hubo mujeres que pues le dicen, oye, hay que hablar también del papel reproductivo y biológico de las hembras. De hecho, a quien le debemos el estudio de la evolución de los sexos es a Antoinette Brown Blackwell, que hace un libro de evolución de los sexos en respuesta al origen del hombre por Darwin, ¿no? Y entonces es ahí donde dices, oye, sí, pero pues obviamente a Antoinette no la mencionamos, ¿no? Nos quedamos con lo que dice Darwin y de ahí partimos, ¿no? Con esta cultura occidentalizada, porque además tanto Antoinette como Darwin pues eran personas ricas, eso también lo mencionamos ayer, ¿no? Que hay que ver con perspectiva de clase cómo están moldeadas nuestras ideas, que es algo que creo que lo que está refiriéndose Germán, ¿no? Sí, cómo es que estamos encajonando esas definiciones de sexo y género que ya dijimos que son súper diversas en cosas que dijeron personas que eran ricas, que eran blancas y que en contextos culturales no se parece nada, ¿no? A lo que vivíamos o que vivimos nosotros en otras latitudes. Entonces, eso es sumamente interesante también cómo abordar cómo se conciben los sexos dentro de nuestro territorio mexicano. Hay una concepción muy diversa. En Oaxaca, por ejemplo, se me fue el nombre, ¿cómo les llaman? Las muxes. Las muxes, exacto, ¿no? Les decía en la época revolucionaria, me parece que fue Petra Herrera, ¿no? O si no, quizás estoy confundiendo el nombre, pero pues que ella, pues después es un hombre trans, ¿no? Que lucha en la revolución como hombre trans y que llega a dirigir ejércitos gigantes de hombres y está al frente, bla, bla, bla. Entonces, esa interculturalidad tampoco se ve reflejada en los estereotipos que traemos en la cabeza de género, porque antes de que vayan a ser un bebé, como ya lo decían, no solamente es la carga del género,
es la carga de las características que tiene que tener, ¿no? Que le va a gustar el fútbol, que va a ser bailarina o que bla, bla, bla. Y desde mi experiencia personal pasó que mis papás no querían conocer mi sexo, pero cuando nací, dice mi mamá que nací gritando, ¿no? Que pegué un grito así súper fuerte y mi papá muy emocionado de, es hombre y va a ser torero, ¿no? Y le salí todo lo contrario en contra de la tauromaquia y pues no soy hombre, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? ¿Cómo le otorgamos a las personas una identidad, ¿no? Y queremos que cumpla con esas expectativas. Y cuando vemos cómo eso nos ha llevado a violentar los derechos humanos, pues también es como hora de cuestionarnos cómo desde la ciencia también estamos intentando explicar estos mecanismos, ¿no? Y cuál es la corriente que nos ha guiado a cómo estamos haciendo investigación. Gracias, Karime. Una cosa que me gustaría agregar en lo que el público se decide hacer preguntas o comentarios es que también Cordelia Fine menciona en uno de sus libros que pues ya ha habido muchos casos, sobre todo en las nuevas generaciones, de padres que intentan criar a sus hijos en una estructura fuera de este binarismo, pero al final los niños terminan siguiendo los esquemas heteronormados, ¿no? Y eso hace creer a los padres que en realidad sí es algo que está en el cerebro, ¿no? Pero en realidad, como veíamos ya con lo que comentó Sergio, eso es que permea tan fuerte que es algo que de verdad es muy complicado de eliminar, ¿no? Bueno, tenemos aquí una participación de Pablo. Adelante, si gustas tomar el micrófono. Hola, buenas tardes. Pues un poco tomando la petición del doctor Germán de ver esta como visión antropológica y también un poco en palabras de Dan Sperber, el antropólogo, pues justamente él mencionaba que desde la antropología clásica se veía como a las diferentes culturas en el mundo como si fueran mundos separados, como mundos ajenos, y pues esto influido un poco por el colonialismo, ¿no? Entonces, como queriendo separarlos del mundo occidental. Y entonces, teniendo eso en mente, pues me pongo a pensar justo como en toda esta diversidad de género que puede existir en diferentes culturas y cómo la cultura occidental ha tratado de taparse los ojos o como de crear estas fronteras como para no permitir o que no sea permeable este tipo de, pues, estas otras concepciones que se tienen con respecto a la sexualidad o a la vida sexual en otras culturas. Y pues justamente Dan Sperber decía que, o bueno, la postura actual de la antropología es que más bien la cultura es más como una especie de información que va fluyendo libremente a través de la comunicación y de las interacciones entre los diferentes individuos y que pues no debería o no tiene por qué estar hermética o cerrada y diferenciada, como decía, ¿no? Como por mundos separados, ¿no? O mundos ajenos. Entonces, bueno, esa idea se me hace interesante y pues no sé qué opinión tengan ustedes. Gracias, Pablo. ¿Alguno de los participantes gusta charlar sobre esto con Pablo? Estamos de acuerdo con él, todos. El doctor Germán comenta, si hay coevolución entre genes y cultura, ¿podría haber cierta sensibilidad cerebral genética a ciertos esquemas sociales? ¿Alguien gusta tomar la palabra? No sé si el doctor quisiera también como ahondar un poco más en su pregunta. Si no, Sí, a ver, sí, gracias, Ivette. Me preguntaba sobre esto que platicaban ustedes y me parece bien interesante, ¿no? Es decir,
ya hay varios modelos sobre coevolución entre genes y cultura, ¿no? Lo que le llamamos biología y cultura. Hay modelos formales y modelos conceptuales, evolutivos. Y me preguntaba yo, es decir, creo que hay, uno podría rastrear estos esquemas como se han manejado, ¿no? Estos esquemas como de géneros sociales y culturales. Y me preguntaba yo si, ¿qué opinan ustedes sobre si para otros aspectos consideramos que el nicho cultural es parte de este proceso coevolutivo? Pues el nicho cultural podría incluir este tipo de categorización. Me pregunto yo si habría una sensibilidad, una ruta cerebral genética que responda en estos términos. ¿Me explico? Es decir, sabemos, por ejemplo, hay varios aspectos muy profundos de la cultura sobre los procesos cognitivos individuales, ¿no? Me viene a la mente uno nada más como un ejemplo. No sé si recuerden que está bien discutido este asunto sobre la percepción del color, ¿no? Que es como una de las cosas todavía bien sorprendentes. Es decir, el lenguaje parece que tiene influencia sobre la percepción del color, no la recepción, no la fotodetección retiniana, pero sí sobre la percepción del color. Y me preguntaba yo si esto es para un asunto que parece más o menos periférico. Me preguntaba yo sobre un aspecto tan relevante, es decir, ya un aspecto social en términos de estas identidades complejas, ¿no? En realidad no lo sé. Sé que hay para otros aspectos de la relación genes, cultura y procesos cognitivos, pero me preguntaba yo sobre esto, ¿no? Y probablemente uno también tendría que abordarlo, o al menos preguntárselo, ¿no? Y esa era mi pregunta en general. Y bueno, por supuesto me gustaría saber su opinión. No sé si lo dejé más claro o peor, Ivette. Creo que sí. Gracias, Marce, ¿tenías tú primero la mano levantada? Sí, sí, mira, ahorita que Germán menciona esto como del el impacto del lenguaje como en la cognición y todo esto, me acordé digo, si les interesa el tema, hay una investigadora que se llama Lera Boroditsky, que de hecho tiene una TED Talk al respecto de que ella justo estudia este tipo de cosas, ¿no? De cómo el lenguaje está implicado en nuestros procesos cognitivos. Y justo me acuerdo mucho de un ejemplo que ella pone que es, bueno, si por ejemplo, a nosotros los mexicanos, ¿no? Nos ponen dos azules distintos, vamos a decir, no, pues es azul claro y azul oscuro, ¿no? Es como la diferencia. A menos de que trabajemos en cómics o algo por el estilo, pues va a ser lo que vamos a decir, ¿no? ¿Es azul claro o es azul oscuro? Y ella dice, bueno, pues sí, pero los rusos, por ejemplo, que tienen varias categorías, tienen varios conceptos para distintos tipos de tonalidades azules, se han hecho estudios de resonancia magnética en los hablantes rusoparlantes y en otros, no sé si son de habla inglesa, creo que sí es de habla inglesa, la otra muestra, y lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, los rusoparlantes tienen un tiempo de reacción y una actividad cerebral muy distinta cuando se les presentan estas distintas tonalidades azules en comparación de las personas que solo tienen dos conceptos para referirse al azul, ¿no? Entonces, es como uno de los ejemplos de lo que está hablando Germán. Respecto a lo primero que preguntaba, también estuve pensando como que lo primero que se me vino a la mente fue el concepto de meme, ¿no? Que propone Dawkins, es como si esta información cultural se puede ir como transmitiendo en una cuestión como biológica. Digo, pienso en los estudios que se han hecho sobre epigenética, que justamente se ha demostrado que ciertas características del fenotipo se pueden transmitir a lo largo de ciertas generaciones. Entonces, digo, sería una hipótesis interesante de abordar si al igual que estas características fenotípicas se pueden transmitir por medio de la experiencia de sus antecesores, puede haber este tipo de sensibilidad sociocultural que dice Germán. La verdad no tengo como algo como muy concreto de decir sí o no, pero creo que podría ser una hipótesis viable de explorar si consideramos justamente como estos trabajos que se han hecho sobre la epigenética, ¿no? ¿Puedo para aclarar la pregunta antes
a lo mejor ampliarlo un poquito más, no es para quitarles la respuesta a Karime o a Gerson, para ampliarlo un poquito más, es uno de estos ejemplos, pues lo estamos trabajando con Karime, ¿no? Es justamente cómo hay procesos culturales que están directamente relacionados con el proceso de coevolución entre genes y cultura. Y ahí viene mi paréntesis. ¿Qué tanto, por ejemplo, hasta ahora, este tipo de esquemas sociales, como se les llama, binarios, han sido, han sobrevivido de alguna forma por algún cierto beneficio del grupo? Y probablemente probablemente en esta etapa evolutiva histórica, justamente estén en un cisma justamente por ciertos cambios. Pero si sobrevivieron durante mucho tiempo, me pregunto yo si algo hay ahí relevante entre estas dos rutas, ¿no? Y hasta ahorita solo les pregunta, en realidad no tengo idea. Gracias, solo era para ampliar, adelante. Sí, creo que tiene sentido justamente en lo que estábamos discutiendo, ¿no? De si, qué tanto este marco binario que determina ciertos estereotipos de género están influenciando el cómo se desarrolla y se conecta con nuestro cerebro, ¿no? Al final volvemos a lo mismo, es esta relación, esta causalidad recíproca que hay entre la biología y la cultura y cómo ambas permean pues toda nuestra constitución, tanto física como en cuestiones de identidad, ¿no? Entonces, creo que en eso tiene sentido el que a lo mejor sí, a lo largo de los años se han ido replicando y replicando y replicando cada vez más este tipo de conductas y este tipo de conductas tienen un impacto en nuestra biología, pues tendría sentido decir, pues sí, podemos llegar a la conclusión de que hay ciertas diferencias, pero no son una cuestión biológica innata per se, sino justamente todas estas cuestiones biológicas, físico-genéticas, han estado moldeadas por la reproducción de todos estos estereotipos y estos comportamientos que se imponen desde el marco binario, ¿no? Y perdón, Gerson, seguí hablando. Adelante, Gerson. Justo iba sobre esa parte, ¿no? Siempre cuando hablamos de genes y hablamos un poco de esta interacción entre genes y cultura, salta, ¿no? A nuestra mente, que entonces será innato o será aprendido, viene de un proceso ya en donde fue altamente adaptativo el tener como ciertas características masculinas o femeninas y por eso se ha ido preservando. Creo que es una pregunta bien interesante. No estoy seguro si este fenómeno sea suficiente en el tiempo, ¿no? Porque realmente pues, la cultura cambia a cada momento. Entonces, en un proceso tan chiquito como este, no sé si realmente se pueda dar una adaptación de genes para que sea preservable a lo largo de la filogenia, ¿no? Pero creo que es una cuestión interesante de abordar, pero que sí tenemos que tener como mucho cuidado porque se podría caer justamente en lo que de repente hacen, ¿no? Las personas del neurosexismo, de nuevo decir, bueno, pues es que evolutivamente estas conductas fueron altamente adaptativas y entonces por eso ser un macho y tener todas estas características de macho, pues son lo adecuado, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tomarlo como con pincitas, siempre hablar de genes y correlacionarlo con la conducta o peor aún con la cognición, pues puede ser sumamente complejo, ¿no? Gracias, Gerson. Adelante, Karime. Gracias. Pues justo igual que Marcela, lo primero que se me vino a la mente fue el concepto de meme o meme, ¿no? Pero después me acordé que es un concepto que ha sido como bien criticado por un montón de cosas y dije, no, creo que no podríamos usarlo ahorita. Pero justo ahorita que mencionó el doctor Germán de cómo estamos abordando nosotros otro tipo de comportamiento que además hemos encontrado que es bien complicado primero definir, ¿no? Que estamos intentando redefinirlo, el comportamiento, más bien la relación humano-naturaleza, ¿no? De redefinir estos comportamientos, ver cómo están estructurados. Yo creo que además de que son temas muy recientes, ¿no? Esta pregunta yo creo que podría darnos para mucho, doctor, como dice Gaby, una etnobiología conductual evolutiva o algo así, una mezcla
muy bonita de un ejemplo de ciencia transdisciplinaria, ¿no? Que es algo que en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas lo tenemos como muy presente. Yo creo que también, justo como decía Gerson, no hay que tener cuidado, pero coincido con el doctor Germán, que es un asunto explicativo y descriptivo, que no necesariamente sea normativo. Y creo que es el problema en el que ha caído la ciencia, ¿no? En tratar de, hacer normas respecto a algunas explicaciones biológicas, sacarlas de contexto, y ya lo vimos, ¿no? Anteriormente. Entonces, yo pienso que pues estos comportamientos no pueden ser universales, mucho menos cómo se concibe el sexo, el género, ni la sexualidad. Yo creo que tenemos que analizarlos de manera muy puntual y bajo los esquemas de grupo, como decimos el doctor Germán y yo, ¿no? Bajo los esquemas que conforman a todo un grupo, que no solamente son genes, que no solamente es cultura, o sea, que hay un montón de cosas que componen estas pequeñas células y que no podemos llegar y decir, pues sí, esto es de hembras y esto es de machos, cuando mi población fueron estudiantes norteamericanos con acceso a internet y bla, 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 ¿no? Y no podemos decir, pues ya, ¿no? Los hombres manejan mejor que las mujeres porque este estudio lo describe todo, ¿no? O como apenas en una clase de la maestría de ahí en el 5, que me decían que hay un libro que explica por qué las mujeres quieren sexo y universaliza las preferencias de las mujeres, ¿no? ¿Por qué nos gustan las espaldas anchas y por qué no sé qué? Yo decía, pero eso no lo podemos universalizar, ¿no? O sea, no podemos decir, ya encontramos que le gustan las mujeres y entonces aquí está la receta para que seas exitoso reproductivamente hablando, porque, como decía el doctor Germán, es súper importante tomar en cuenta los contextos particulares de los grupos y hacer antropología comparada. Creo que es muy, muy importante tener eso en la mente y hemos errado al tratar de universalizar los conceptos aplicados al comportamiento humano. Perdón, adelante, doctor Germán. Gracias, Ivette. Sí, justamente, ¿no? Y creo que es una de las cosas importantes cuando hablamos de cultura. Justamente no hablamos de memes, porque los memes son elementos sueltos. Es decir, una cultura no es un conjunto de memes, sino es todo un sistema organizado en lo que se conoce como una tradición, que es mucho más complejo que un colectivo o una bolsa de memes, ¿no? Entonces, los memes sí pueden medio soltarse, ¿no? Es como una de las ideas, pero en realidad la cultura es todo un entramado bien organizado que se manifiesta en una tradición. Y bajo esta tradición hay una estructura que le llamamos ideología. Y creo que ese es un aspecto fundamental en términos de lo que se discute aquí, que es cómo entender esta tendencia, ¿no? Es decir, cómo explicarla. Pero sin ninguna duda lo que acabamos de decir, también lo dijo Karime, no es un asunto normativo como llamaba la atención Gerson, ¿no? En el sentido, si uno habla de genes, va a considerar que esto es un hecho, un dogma, pues no es, uno trata más bien de explicar, pero yo, hasta donde yo sé, no creo que haya un investigador científico que quiera hacer una norma, ¿no? Algo normativo. Pero bueno, eso me refería yo con cultura, más que estos elementos sueltos, que me parece que es justamente relevante y ese es el entramado que entra en coevolución con los aspectos genéticos de los individuos. Gracias, Ivette. Gracias, doctor. Sí, sin duda, quizá lo que mueve a la cultura sería esto que menciona de las ideologías, ¿no? Y la necesidad de pertenencia grupal que tenemos como seres sociales. Entonces, pues vamos agarrando una otra ideología con la que más nos identificamos para pertenecer a un grupo, ¿no? Bueno, si no hay otro comentario, por el momento vamos a pasar a nuestra tercera pregunta, donde ya vamos a abordar directamente el neurosexismo, ¿no?
Entonces, la pregunta sería, ¿de qué forma la heteronorma, esta visión dicotómica del papel del hombre y la mujer, puede afectar el desarrollo y los resultados de investigaciones científicas, en especial dentro de las neurociencias? No sé quién quiere tomar la palabra. Adelante, Karime. Gracias, Ivette. Nada más para precisar, sí es Petra Herrera, la soldadera que les mencionaba, pero también estuvo Amelio Robles, que incluso después se registró como hombre, ¿no? Es un hombre trans que fue soldadero en la Revolución Mexicana. Perdón, pero mi memoria a corto plazo falla mucho. Sobre la pregunta que hacías, Ivette, pues hay un montón de sesgos que estamos viendo, ¿no? Incluso un ejemplo muy reciente que se me viene a la mente de cómo es que la ciencia ha olvidado los cuerpos que no corresponden a este patrón hegemónico que se ha estudiado como universal, que era un poquito de lo que mencionaba antes, pues son los resultados mismos de los efectos secundarios de las vacunas, ¿no? Cuando se liberan las vacunas, dicen, bueno, pues te puede dar estos efectos secundarios, que a unos nos fue mejor que a otros, pero no tomaron en cuenta las diferencias en los cuerpos y cómo los cuerpos de mujeres y hombres se iban a ver afectados. Después de la primera aplicación, después de la segunda, empezaron a llamar la atención porque las mujeres decían, oye, veo cambios en mi cuerpo que no se tomaron en cuenta en las pruebas clínicas de las vacunas. Y como esto, podemos ver que con este mismo sesgo se han estudiado muchas enfermedades. El mismo caso en la cardiología, el mismo caso en un montón de áreas, ¿no? En la cardiología sobre todo porque pues las mujeres, tú buscas cuáles son los síntomas de un infarto y entonces te dicen, pues te duele el brazo y te falta la respiración y bla, bla, bla. Y eso no funciona para las mujeres. A las mujeres nos duele el estómago, ¿no? Las mujeres confundimos una gastritis con un infarto. Entonces, y además insisto, ¿no? Que esto desde el punto de vista de que el sexo es binario, pero ¿qué pasa con las personas que cromosómicamente no son, ¿no? Ni XX ni XY, o que hormonalmente también hay diferencias? Entonces, pues eso ha sesgado mucho la ciencia. ¿Y cómo nos afecta? Pues afecta la calidad de vida. A muchas mujeres no se les termina de diagnosticar una enfermedad precisamente por este tipo de sesgos, ¿no? Muchas mujeres mueren sin diagnóstico porque pues no cumple con los criterios de sintomatología para X cosa, pues entonces quién sabe, no sabemos qué tienen, ¿no? Y que además minimizan también muchos de los síntomas que tienen las mujeres, sobre todo por las violencias que existen en las instituciones de salud pública. Y llevado al punto de las neurociencias, pues creo que lo han dicho todo entre ayer y hoy, ¿no? ¿Cómo es que concebimos, cómo es que le otorgamos capacidades intelectuales, cognitivas, bla, bla, a los géneros que están absolutamente sesgados? Pero que eso no solamente nos ha borrado, no solamente a las mujeres, sino a todas las disidencias, ¿no?, de la historia, sino que nos ha borrado de la posibilidad de poder acceder a una ciencia justa que mejore la calidad de vida y que también atraviese, ¿no?, el respeto de los derechos humanos. Gracias, Karime. Creo que seguía Marcela, después Gerson y por último Sergio. Adelante, Marce. Sí, bueno, de manera así como muy amplia, yo creo que el neurosexismo, es decir, este uso de prácticas y de resultados neurocientíficos para sexualizar binariamente al cerebro, ha llevado a ignorar en gran medida los elementos culturales de la formación tanto del sexo como del género y enfocándose en el sesgo masculino que sabemos existe desde siempre en la investigación, como menciona Karime, sigue promoviendo la adopción de los patrones fisiológicos y sociales masculinos como la norma, ¿no? Y esto sigue siendo
respaldado por estudios que se centran más en las diferencias en lugar de las similitudes entre los cerebros, ¿no? Lo que permite que se sigan reforzando ciertos sesgos y ciertos estereotipos. Esto quiere decir que cuando asumimos un marco binario, corremos el riesgo de caer en un reduccionismo dominado por una especie de innatismo, donde establecemos patrones de comportamiento determinados por la biología, por lo cual esta agenda nos puede llevar y nos ha llevado a la búsqueda de marcadores biológicos que justifiquen este tipo de epistemología. Y desde esta postura se puede caer en falacias naturalistas en las que se intenta convertir todo en una adaptación, incluido el comportamiento. Y esto, a la vez, nos puede llevar a seguir defendiendo ideas erróneas que surgen de la combinación de lo que es empíricamente cierto con lo que debería de ser cierto. Luego, entonces, encontramos argumentos científicos que justifican cosas como la infidelidad, la violencia o la superioridad de los hombres para el liderazgo desde supuestamente cuestiones evolutivas, ¿no? Entonces, como podemos ver, la cosa no es nada trivial y no solo tiene que ver con problemas metodológicos mismos de la ciencia, intrínsecos a la investigación científica y de interpretación de resultados, sino que también hay implicaciones sociales en distintos niveles y ámbitos que muchas veces desde este hacer ciencia se dejan a un lado y muchos investigadores ni siquiera se lo cuestionan y no les importa como considerarlo en sus diseños o en sus metodologías de estudio, ¿no? Entonces, como podemos ver, es muy, muy importante y hasta la fecha es poco visibilizado, como lo que comentábamos hace rato cuando Rocío dio su ponencia, ¿no? Todos estos sesgos científicos, más sin embargo la ciencia se sigue vendiendo como la verdad absoluta, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un problema muy fuerte de muchos científicos, muchas científicas que piensan en la ciencia y caen en una postura dogmática de creer que todo lo que se dice en la ciencia pues ya es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, sí, creo que hay bastantes implicaciones. Estas son solo algunas de las que yo encuentro, ¿no? Gracias, Marce. Adelante, Gerson. Gracias. Pues sí, la verdad es que creo que esta cuestión del neurosexismo tiene muchísimo que ver con esta falacia innatista que normalmente se tiene, ¿no? Se nace hombre, se nace mujer, ya tiene ciertas características y entonces a partir de ya tener esta premisa de que o naces hombre o naces mujer, vamos de ahí a generar una línea de investigación que nos permita respaldar lo que queremos decir, ¿no? Y vamos a manipular el diseño experimental y vamos a manipular las condiciones porque así yo voy a poder demostrar con mi dato duro, que me robé la frase de la doctora Fernanda hace ratito, vamos a poder demostrar que esto es lo que está pasando, ¿no? Leyendo hace unos días acerca del tema, me encontré con un artículo en el que mencionaban una frase bastante interesante. Fíjense, en 1915, el famoso neurólogo, el doctor Charles Dana, ofreció sus conocimientos profesionales en el controvertido tema del voto de la mujer en las páginas de la opinión del New York Times. El doctor Dana expresó su preocupación de que si las mujeres alcanzan el ideal feminista y viven como los hombres, incurrirían en el riesgo de demencia un 25% más de lo que tenemos ahora. La base de esta opinión es que la mitad superior de la médula espinal que controla la pelvis y las extremidades es menor en las mujeres, y ello mantenía el doctor Dana afecta la eficacia de las mujeres en la evaluación de iniciativas de políticas o de autoridad judicial. Entonces, vemos un ejemplo perfecto de cómo a través del diálogo y el discurso que pueda tener un hombre con autoridad, un hombre de ciencia, ¿no? Y usando un dato de una diferencia que encontraron, que para empezar no nos dice cuál fue la muestra, no nos dice cuáles fueron sus mediciones estadísticas, si lo hicieron realmente con toda la normatividad, y que nada tiene que ver, por ejemplo, el largo de la médula espinal con la capacidad reflexiva política que puedan tener las mujeres, ¿no? Entonces, esto no nada más ha afectado justamente en una serie de estudios que han salido y libros
horribles que existen en el campo, ¿no? Sino también a nivel, por ejemplo, del diagnóstico, lo vemos. En el caso, por ejemplo, del TDA, hay un subdiagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Hay un enorme subdiagnóstico en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque como en el caso de las mujeres, generalmente el trastorno está más predominantemente con falta de atención, pasan desapercibidas porque el hombre es el que presenta mayor prevalencia de hiperactividad, ¿no? Entonces, pues la mujer no tiene problemas de TDA y ya nada más después, cuando son adultas, tienen todas las características del trastorno, ¿no? O peor aún en el caso del trastorno del espectro autista, ¿no? Que en el caso de las mujeres es sumamente complejo de diagnosticar porque no tenemos estándares para poder evaluarlo, porque todas las descripciones clínicas están basadas en los hombres. Y de ahí se argumentan que muchas cuestiones a partir del cerebro y cuestiones a veces bastante ridículas, ¿no? Que de repente hasta en conferencias se han tocado. Bueno, pero eso sería por mi parte. Gracias. Gracias. Adelante, Sergio. Bueno, yo creo que sí primero habría que partir del hecho, eso más que una opinión, de que cualquier investigación tiene un sesgo. O sea, un sesgo en el sentido de que se investiga lo que se investiga por una cuestión personal o una cuestión grupal, local, ¿no? Es decir, cualquier investigación va a partir de una sola visión. Es decir, no puede, es imposible que una investigación aborde todos los escenarios, todas las muestras o todos los caminos posibles. Entonces, partiendo de ahí, sí habría que ver por qué, digamos, históricamente la ciencia ha tomado el camino que toma. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Marcelo y lo que comenta Gerson. O sea, el posicionamiento de los varones y los varones blancos heterosexuales, ese posicionamiento que es como de ser los dueños de la investigación, como los dueños del conocimiento, han dirigido no solamente en estudios científicos, en estudios filosóficos, en estudios antropológicos, cualquier estudio nace y se genera desde ahí. Hay un texto que es muy bueno de Pierre Bourdieu, que se llama Dominación Masculina, donde un poco a grandes rasgos explica cómo todo el sistema está construido desde y para los varones. Y como todo el sistema político, económico, social, cultural, familiar, religioso, etcétera, está construido desde el discurso de los varones heterosexuales, y así se esgrime, es dificilísimo que alguien venga y nos diga, oye, es que tu estudio está teniendo un sesgo, tu estudio no está teniendo perspectiva de género. Lo lógico es que los propios varones digan, pues no, por supuesto que no. Este estudio es científico, por lo tanto es neutral, porque pensamos que la neutralidad sigue siendo nuestra propia perspectiva de varones blancos heterosexuales. Y todo lo que no corresponde a esa perspectiva, entonces ya está en otro lugar. Entonces, bajo ese esquema de entender o de visibilizar que el sistema en lo general está construido desde y para varones, es comprensible, creo, un poco entender estos sesgos que se tienen, no solamente en la ciencia, yo me atrevería a decir que en un montón de esquemas sociales. Y digo, a lo mejor, perdonen ustedes como la referencia tan pop y tan mainstream y tan de acá, pero yo hace algunos años vi un videillo que me llamó mucho la atención porque me parece que lo explicaba muy bien. En una entrevista que están haciendo con varios personajes, no conozco a la mayoría, al único que ubico perfectamente pues era Neil deGrasse Tyson, y hacen esta pregunta de qué pasa con las mujeres en la ciencia. Y él dice, pues si me permiten, yo respondo la pregunta. Yo no soy mujer, pero toda mi vida he sido negro. Y como he sido negro, puedo a lo mejor acercar un poco lo que se vive. Y dice, yo en mi condición de negro he tenido que cruzar muchísimos obstáculos para estar en este gremio, ¿no? Y te habla del racismo, y te habla de las expectativas sociales, y te habla de cómo el contexto le decía, pues es que tú a lo mejor eres mejor para los deportes o para otra cosa que no sea la ciencia. Y dice, yo tenía tan claro que yo quería hacer esto que pude librar todos estos obstáculos. Pero ¿qué pasa con toda la gente, no solamente mujeres, sino personas latinas o personas de cualquier otro gremio que no sea el gremio de hombres blancos,
que quieren pertenecer a la ciencia y que no tiene que ver con sus conocimientos, sino con el contexto que les va obstaculizando de una o de otra forma. Y termina diciendo, cuando estos obstáculos se eliminen y realmente tengamos un suelo parejo para que todas las personas puedan ejercer la ciencia, entonces ya nos ponemos a discutir qué tanta diferencia biológica tenemos para hablar de que son buenas o no son buenas en la ciencia. O sea, el planteamiento creo que es bastante válido en este sentido. Primero tendríamos que pensar en homologar terrenos y darles la misma cabida a todas las personas dentro del mundo de la investigación, para después ponernos a decir qué tan buenos o qué tan malos somos ejerciendo o no la propia carrera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se puede dar como esta perspectiva. Insisto, partiendo del hecho de que cualquier investigación en cualquier sentido y en cualquier materia va a tener sesgos por la propia naturaleza humana que tenemos, y en ese sentido, pues ahora sí que tratar de homologar estos terrenos del estudio o del conocimiento, para entonces ahí sí creo que cualquier investigación ya tendría un carácter multidisciplinario y mucho más rico. Claro, ¿no? Y es interesante el hecho de que pues todas estas investigaciones que caen dentro del neurosexismo pues han sido reivindicadas por mujeres que precisamente entran a estas áreas científicas para decir, no, a ver, espérate, lo estás haciendo mal, ¿no? ¿Qué tal si controlamos esto, si controlamos aquello? Pues bueno, creo que Karime, ¿tenías algo que decir? Sí, gracias. Pues es justo lo que estabas mencionando, que tiene que ver también con un comentario que hace Gaby Paz en el chat sobre, hay propuestas de filósofas como Susan Harding y Elizabeth Anderson sobre una posibilidad de epistemología feminista como un cambio en la estructura profunda de la ciencia, ¿no? Y escuchando a Gerson y a Sergio de cómo es que se ha monopolizado el conocimiento por este estereotipo hombre blanco, bla, 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 que cree tener la verdad en la boca. A mí me parece interesante cómo es que también existe esta resistencia, ¿no? Cuando nosotras queremos precisamente tomar al feminismo a la ciencia desde una perspectiva feminista, porque es una resistencia que me parece pues natural. A nadie quiere que le quiten el poder, ¿no? Entonces es como este recelo de no es mío, pero además cómo se tergiversa el movimiento feminista, ¿no? Cómo se tergiversa, cómo se promueve que es algo, ¿no? Como un extremo, sí, el machismo es malo, pero el feminismo es el extremo de lo otro, entonces tampoco está bien, cuando esa ni siquiera es la intención, ¿no? Cuando decimos que la ciencia debe ser feminista, es precisamente esta visión de ser plurales, ¿no? Y, por ejemplo, ayer en una plática decían, es que las feministas me van a matar, pero sí hay diferencias, ¿no? Entre sexos. Pues no negamos que haya diferencias entre sexos y no vamos a matar a nadie porque estamos en contra de la violencia que a nosotras nos mata todos los días, ¿no? Entonces, como este tipo de cosas que se suman a las violencias que ya ejerce de por sí la violencia con nosotras, como al tratar de invisibilizar estos intentos, ¿no? De tratar de hacer una ciencia mucho más plural, mucho más abierta, creo que son desafortunados, ¿no? Y entonces, al respecto de la pregunta de Gaby, ¿no? Que hay varias propuestas, no solamente eso, y justo de eso estaba hablando hace ratito con Marcela, ¿no? De como esta nueva área de estudio que podría ser desde el feminismo, cómo empezar a hacer una ciencia diferente, pero incluso desde la biología evolutiva hay algunas propuestas que, por ejemplo, la analítica evolutiva feminista, que precisamente trata de arrebatar estos sesgos de género, ¿no? Que dice, ok, ya entendemos, como hace ratito lo mencionaba, ¿no? Hay conceptos que sí no podemos cambiar porque forman parte de la teoría evolutiva, pero, como decía Marcela hace rato, no todo es adaptativo. O los que se van al extremo de decir, bueno, pues ya los humanos no estamos bajo presión de selección porque ya la tecnología y la medicina nos salvan, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, creo que es
como tener una visión mucho más transparente de cómo podría ser la ciencia y pues de qué manera, justo eso, ¿no? Al momento de, y también una vez ahí en Facebook, alguien me dijo, porque desde Científicas Mexicanas marchamos, de hecho estaba Marce, Ivette, Ivette no pudo, pero estaba en corazón con nosotras, marchamos el 8 de marzo y alguien me decía, es que me preocupa que pidan una ciencia feminista porque la ciencia debe ser sin ideología. Y yo dije, bueno, pues ¿de qué estás hablando? Porque ideología ha tenido mucho tiempo y no ha funcionado de esa manera, ¿no? Entonces, justo lo que decía Sergio, o sea, no podemos, somos individuos, ¿no? Y tenemos ideologías, pero el tema es hacia dónde van encaminadas esas ideologías. Si esa ideología oprime, entonces no estamos por el buen camino. Gracias, Karime. Adelante, Marce. Sí, voy a nada más hacer un comentario sobre lo que pregunta esta Gaby Hotcake. Gaby Excel. Ajá. Sí hay investigaciones al respecto, Gaby. De hecho, por ejemplo, son cuestiones que se abordan en la psicología del desarrollo. La verdad es que ya no me acuerdo tanto porque justo esto lo estudiaba cuando estaba en la carrera de psicología, cuando estudiaba psicología, pero me acuerdo que justo había como estudios que abordaban cómo justamente cuando los niños y las niñas llegan a la adolescencia, se dispara una situación de desigualdad muy importante entre ellos, ¿no? En el sentido de que justamente como que los niños ya se corporizaron todos estos estereotipos masculinos y se quieren reafirmar, y en este sentido de pertenencia que justo menciona Gaby, pues se siguen fortaleciendo esos estereotipos. ¿Por qué? Porque es lo que ven en las películas, ¿no? Pues las películas que te dicen, bueno, no es necesario que lo diga, todos lo sabemos, ¿no? Y más, por ejemplo, los estereotipos de las películas de los adolescentes del gabacho, ¿no? Que a mí me parecen horribles, ¿no? La típica situación de hacer bullying o ser el buleado, y esta situación de violencia respecto a si eres bonita o no eres bonita, si ya te crecieron los pechos y, ¿sabes? O sea, entonces sí hay estudios sobre esto y si te interesa, justo métete quizá un poco a la psicología del desarrollo, pero es esto, ¿no? La importancia de los estereotipos, cómo los corporizamos, cómo los proyectamos en nuestra identidad y justamente cómo esto va a generar esta separación de los sexos entre niños, niñas, hombres y mujeres, y cómo se van reforzando justamente qué es lo que debe ser una mujer y qué es lo que debe ser un hombre y cómo nos debemos de relacionar, porque eso también es importante, ¿no? No nada más es qué es mujer, qué es ser hombre, sino cómo nos relacionamos, ¿no? Y bueno, también respondiendo a justo lo que dice la otra Gaby Pérez, claro, ¿no? O sea, esto de las epistemologías feministas no es nada nuevo. O sea, desde los años 70, desde los años 80, surge todo este análisis justamente porque en estos años hay como un boom en el análisis transdisciplinar de la ciencia y del quehacer científico. Entonces, ahí surgen un montón de trabajos justamente como menciona Gaby, Susan Harding, que a mí me encanta el trabajo que tiene ella. Es una de las primeras filósofas en caracterizar 3 enfoques de la filosofía feminista de la ciencia, que se conocen como empirismo feminista, el posmodernismo feminista y la teoría del punto de vista feminista, ¿no? Ella es la primera como que hace esta clasificación, obviamente porque hay una gran variedad de formas feministas. Recuerden que el feminismo no es como un constructo monolítico, sino que hay varias agendas feministas que tienen obviamente intereses distintos, aunque también pueden compartir semejanzas, pero ella hace esta clasificación y años más tarde, bueno, lo podemos resumir en lo que se conoce como el empirismo desde el punto de vista feminista, que de hecho es un concepto que propone esta Kristen Iteman en el 2010, más o menos, y desde entonces se ha debatido justamente sobre temas como la marginación o la exclusión de las mujeres en la ciencia, cómo han desaparecido sus aportes cuando éstas han sobresalido o han participado. También han hecho notar las feministas, las epistemólogas feministas, cómo las ciencias se han tardado en estudiar las vidas, los cuerpos, las experiencias de las mujeres, en plural, las mujeres, no del ser mujer. Y bueno,
en general, toda esta subrepresentación histórica que las mujeres hemos tenido en el ámbito científico. Y bueno, de hecho, por aquí, no sé si todavía Ande, vi que estaba conectada a Atocha Aliceda. Para quienes no la conozcan, de hecho, ella es una filósofa de la ciencia de la UNAM y si sigue conectada por aquí, no sé si justamente aprovechando su experiencia como filósofa de la ciencia quiera hacer alguna participación. Si está todavía por aquí, está Atocha. No, ya no está. No, creo que está, ¿verdad? Bueno, estaba. Entonces, justo ahorita, desde hace algunos años, con esta como renovación que tiene el movimiento feminista, las epistemologías también como que toman un segundo aire, ¿no? Pero es eso, esto no es nuevo. Es algo que se viene debatiendo y luchando desde hace décadas. Y vemos todavía cómo esta resistencia, que a mí me parece muy comparable con la resistencia social a la diversidad sexual, hay una resistencia, ¿no? En cuanto a qué roles tienen que cumplir las mujeres, qué espacios les son permitidos a las mujeres y qué capacidades cognitivas tienen las mujeres para venirnos a decir cómo es el mundo, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo, Gaby, y hay muchas mujeres filósofas, epistemólogas que están justamente tocando estos temas. Gracias, Marce, qué buena respuesta. Nos sirve a todos, ¿no? Para buscar a estas teóricas. Creo que nos quedamos pendientes con el comentario de Sergio sobre la temática que estábamos teniendo. Adelante, Sergio. Pues bueno, es que a mí me gustaría nada más como a manera de complemento de lo que comentaba Karime, que ahorita retomó Marcela. El punto original, digamos, bueno, no original, el punto con el que yo comentaba hace rato, de partir del hecho de que el sistema está construido discursivamente desde los varones, que decíamos aplica para todos los escenarios, incluyendo el escenario de la ciencia como los escenarios sociales, y que evidentemente lo que genera es como estas respuestas que comentaban hace rato las compañeras de grupos de mujeres que sean bajo estas organizaciones y que llegan y dicen, a ver, espérense, porque aquí las cosas están viéndose desde solo una perspectiva y hay que retomarlas, etcétera. Hacía Karime como este comentario, ¿no? De cómo las propias investigaciones pues no, muchas veces quizá no se entiende o no se percibe desde la comunidad científica que tienen este sesgo, o sea, que son investigaciones de origen masculino, de origen curioso masculino, y que se asumen como neutras cuando en realidad no lo son. Y un poco por ahí era nada más como hacer un comentario quizá para aterrizar la idea de forma más simplona, diría yo. Porque justo ayer yo platicaba con un amigo, ambos en el terreno musical, y él hacía mucho esta crítica de que salió por ahí una nota de que la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, reprobó un test, que se llama Bechdel, que es este test donde básicamente lo que dicen es cuántos personajes femeninos interactúan entre ellos dentro de la obra, ¿no? Y si hay un número como importante o la participación de las mujeres dentro de la obra, pues es bastante limitada. Y pues por supuesto en una obra como El Señor de los Anillos, pues ni de lejos supera el test, ¿no? Y entonces él me decía que le parecía ridículo hacer el test, y etcétera, etcétera. Y yo le comentaba que desde mi perspectiva me parecía importante como visibilizar estas cosas. Le decía yo, no para cambiar la historia original, pero para considerar que cuando se generan historias nuevas, la representatividad es bien importante. Y entonces, si se van a generar obras nuevas, es importante que haya representación pues, de diversidad, de mujeres, de personas de diferentes etnias, de diversidad sexual, etcétera. Y él esgrimía este discurso como que mucha gente, ¿no? Es que es inclusión forzada y es no sé qué. Y entonces nos enfrascamos en esta plática y él me decía, es que si van a meter personas de diferentes etnias, por ejemplo, él me decía de latinos o de asiáticos, pues deberían tener a lo mejor como algunos elementos, decía él, como representativos, ¿no? Y yo entre mí dije, pues eso me suena como absolutamente prejuicioso, como decir que los mexicanos traemos nuestro sombrero y estamos en el nopal, ¿no?
o que los asiáticos saben karate. Pero bueno, más allá de eso le decía yo, o sea, independientemente de que el comentario es bastante desafortunado, ¿cuál es el estereotipo de un elfo? O de un enano, o de un mago, o de una bruja, o de un cazador de dragones. O sea, finalmente la ficción lo que te permite es eso, ¿no? Como hacer estas representaciones de una diversidad importante para que pues, todo el mundo pueda pensar que puede ser un elfo, que puede ser un mago, que puede ser un cazador de dragones, porque solamente los varones podemos tener ese derecho de sentirnos representados bajo esos discursos. Y entonces, toda la discusión, lo que yo, digamos, recupero de esta discusión, es justo cómo está tan normalizada la idea de que somos los varones quienes protagonizamos el mundo, que pensarse como fuera de ese protagonismo ya se vuelve como esta queja de que es inclusión forzada. Y yo digo, pues, por supuesto que no es inclusión forzada, pero lo entiendo. Un poco a partir de estas resistencias de las que platicaban hace rato, ¿no? Como las resistencias a los discursos que no pertenecen al discurso androcéntrico se consideran como, es que eso ya es otra cosa, eso, y viene como el rechazo. Entonces digo, el ejemplo está quizá un poco fuera de lugar, pero me parece que aterriza la idea de cómo en este discurso androcentrista, en este discurso en el que los varones somos el centro de todo, también estamos en el centro de la investigación, en el centro del conocimiento y sobre todo en el centro del discurso hacia el mundo. Y entonces que nosotros nos salgamos de ese esquema no es un asunto sencillo, porque bien lo decía Karim, nadie quiere ceder privilegios. O sea, a los varones que trabajamos el tema de género, el cuestionamiento que se viene muchas veces es ese, ¿no? O sea, ¿por qué estás en este tema si casi que te afecta a ti? Pues digo, cualquier persona con conciencia, pues dice, a ver, espérate, dejo de tener ciertos privilegios, pues para que todo el mundo podamos tener las mismas oportunidades, pero eso ya es otro tema. El caso es que sí me parece que la respuesta, la resistencia en todos los ámbitos es normal, pero justo por eso es que socialmente percibimos cada vez más este encontronazo, ¿no? O sea, no es, como decía ahorita Marcela, no es un asunto nuevo, es un asunto viejo que simplemente está teniendo diferentes caminos, que está teniendo diferentes discursos y digamos, el rango de alcance de un discurso y del otro, porque ambos están bastante, bueno, no ambos, todos los discursos están bastante en boga, me parece que sí son, vaya, esta idea de que tienen como este nuevo camino. Y bueno, yo quería poner como sobre la mesa el ejemplo, quizá para aterrizar el punto que yo tenía de origen, pero pues ya, me abrió mucho la palabra, perdón. Sí, muy buen ejemplo. Bueno, vamos a pasar por último con el comentario de Gerson y ya pasamos a nuestra última pregunta para que nos dé tiempo de cerrar. Adelante, Gerson. Gracias, Ivette. Pues un poco con lo que, retomando el tema que estábamos hablando acerca del neurosexismo y de cómo siempre los hombres son los que deciden, me recordó un poco a la práctica que tenemos en neurociencias. Cuando trabajamos con modelos animales, ustedes saben que trabajar con hembras siempre representa un problema para los investigadores, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quieren meter en las cuestiones de cambios que ellos mencionan que pueden meter ruido, ¿no? Por las fluctuaciones hormonales de las hormonas esteroides, ¿no? Específicamente más relacionado con estrógenos, con 17-beta-estradiol y con progesterona, ¿no? Entonces, como si eso dependiera o eso definiera ser mujer o ser hembra, ¿no? Entonces, prácticamente el estradiol y la progesterona son la clave. Entonces, ¿qué se hace? A mí me pareció sumamente interesante cuando planteé esta cuestión durante la maestría y me dijeron, bueno, pues lo que podemos hacer es hacerles una operación, les retiramos las gónadas y una vez que se recuperen ya, las podemos utilizar. Y yo me quedé así como de, ¿por qué no? Eso ya de entrada, por diseño experimental no tiene mucho sentido, ¿no? Eso ya sería incluso otro modelo que se utiliza para estudiar, por ejemplo, la menopausia quirúrgica, ¿no? Pero el resultado, porque obviamente mi director era un hombre blanco y heteronormado y con mucho poder,
dijo, bueno, pues para evitarnos estar haciendo el chequeo del ciclo estral de la rata, pues mejor le metemos hormonas y le inducimos el estro, ¿no? Y entonces yo pensé, no es algo diferente a lo que se hace en las mujeres, ¿no? Simplemente, si quieres ya que la mujer no tenga algún problema hormonal, pues le metes hormonas exógenas sin pensar en si los receptores de estrógenos o de progestágenos puedan ser oncogenes y ahí le activas un cáncer, ¿no? Entonces, de repente no notamos cómo estas estructuras de poder pueden estar tan inmiscuidas en nuestra realidad social que terminan por permear en nuestra vida diaria, ¿no? Y en la vida de las mujeres. Entonces, desde la propia investigación científica que siempre se quiere vender como totalmente inocua y sin ningún tipo de sesgo, pues vemos que totalmente está sesgada y que totalmente lleva la batuta de los hombres, ¿no? Me acordé de ese tema. Gracias. Creo que había una manita levantada, ya la quitaron. Bueno, voy a guardar el comentario para la siguiente ronda de preguntas. Bueno, ya pasamos por último. Pues también es importante hablar no solo del problema, ¿no? Sino de las soluciones. En ese sentido, ¿qué herramientas tenemos para prevenir el neurosexismo desde el momento en el que se plantean este tipo de investigaciones de comparar hombres con mujeres hasta el momento en el que esta información se transmite a la sociedad por medio de la divulgación científica? Adelante, escucho sus comentarios. Adelante, Karim. Gracias, Ivette. Pues yo creo que lo primero es señalarlo y seguirlo señalando y ocupar este tipo de espacios académicos para justo, ¿no? Poner el dedo en la llaga y seguir diciendo que la ciencia no debería seguir en el mismo camino en el que ha seguido, ¿no? Por las diferentes razones que ya hemos mencionado. Tiene que transformarse de fondo. Y tenemos que hacer como esta chamba también. Yo a veces, ¿no? Como activista digo, ay, Charlie, ya no voy a hacer nada, ¿no? Porque nadie me escucha, todo el mundo piensa que estoy loca, ¿no? Y de pronto alguien que tú no pensabas dice, oye, yo sí te escucho, nunca digo nada, pero sí te escucho, y a mí me ayudaste a deconstruirme, ¿no? O sea, como estarte leyendo me empecé a cuestionar. Entonces, creo que justo, ¿no? Señalar las veces que sea posible cuando algo no nos parezca bien, cuando algo sea, aunque sea incómodo, creo que levantar la voz y señalarlo es el primer paso. Por otro lado, también, como desde el punto de vista, y lo digo de mi experiencia personal, ¿no? Me asumo como una mujer científica, feminista, pues también hacer una comunicación de la ciencia, que por cierto, sobre el término divulgación, apenas una compañera me dijo, no hay que usar divulgación porque el origen de divulgar es como yo, acá superior, le comparto al vulgo, y dije, ay, sí es cierto, y eso me encanta que todo el tiempo aprende uno y se deconstruye también. Entonces me dijo, mejor usa el término comunicación de la ciencia. Y yo creo que ya he notado, ¿no? Entonces, justo, ¿no? En este quehacer de divulgación, perdón, otra vez, ¿no? De comunicación de la ciencia, pues hablar de estos temas, visibilizar las brechas de género, visibilizar los sesgos que tiene la ciencia misma, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Hacer uso de... Si nos ponemos biologicistas, hacer uso de una de las adaptaciones más bonitas que tenemos como humanos, que es la comunicación. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Señalar y también desde el punto de vista de organización y activismo, pues seguirnos juntando, ¿no? Seguir haciendo estos grupos, ¿no? Trans multidisciplinarios, trans multiculturales, y de todo, ¿no? Este mosaico cognitivo lo podemos trasladar a un mosaico de personas que juntas y juntos y juntes, ¿no? Podemos seguir haciendo como de este movimiento que se haga como una espuma gigantesca, ¿no? Y que ya después todo el mundo esté salpicado aunque no le guste. Pero creo que solo así es la manera en la que un cambio
de origen social puede permear a estas áreas. Y creo que cada vez viene más fuerte. A mí me da mucho gusto escuchar a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes, con mucho menor resistencia a las diversidades, ¿no? Y eso, o que solitas y solitos se organizan. Ejemplo, ¿no?, que les mencionaba hace ratito en el chat, estudiantes en el 5, de cómo es que se hace evidencia de los abusadores sexuales que hay dentro de las instituciones y cómo la organización hace que los destituyan. Entonces, creo que eso es muy importante, la organización, la unidad estudiantil, para reforzar estas ideas de pluralidad y pues no callarnos nunca hasta que la dignidad se haga costumbre. Qué bonito. Gracias, Karim. No sé si Gerson quiere seguir. Sí, gracias. Bueno, por mi parte, creo que lo que menciona Karim es sumamente importante. Creo que retar a la autoridad es sumamente importante y fundamental. Sobre todo nosotros como estudiantes de posgrado que estamos en formación, no tenemos como tan fácilmente pues tenemos que tener la responsabilidad cívica y ética de decir, no voy a permitir este tipo de cosas, ¿no? No tengo por qué estar aceptando este tipo de imposiciones o dejar de lado este tipo de cosas, ¿no? Porque si bien, como mencionamos desde hace rato, la ciencia es una estructura jerárquica, heteronormada, ¿no?, en donde el jefe de laboratorio siempre tiene la última palabra y normalmente se incurren en un montón de problemas que incluso pueden llegar hasta en el acoso sexual por parte de los jefes, ¿no? Entonces, creo que entrar ya y hablar de estos temas y dejar de pensar que no existen ese primer paso, enseñárselos a los que vienen abajo y decirles, no pasa nada si se habla de este tema, no pasa nada si lo ponemos en la mesa, si lo dialogamos. Y creo que también esta parte de la comunicación de la ciencia es fundamental. La verdad, me gustó mucho su ejercicio que hicieron en esta Semana del Cerebro porque fue diferente a lo que normalmente hacemos en nuestro instituto, ¿no? Que es como llega el gran investigador y les damos como el conocimiento a las personas, ¿no? Acá fue más una interacción entre personas que hablan acerca de un tema, que abordan. Entonces creo que eso es importante y permite mucho más acercar a las personas a escuchar que el hombre tiene mayor corteza prefrontal y las mujeres tienen menos corteza prefrontal, ¿no? Eso creo que es un poco alejar a las personas de lo que podemos hacer en ciencia y que puede tener una mucho mayor repercusión social. Excelente, gracias, Gerson. Sergio, ¿tú qué nos puedes decir sobre cómo evitar estas prácticas? Adelante. Bueno, pues yo creo que, o sea, vaya, solamente me queda como complementar lo que ya comentaron Karime y Gerson. O sea, sí, lo principal, creo, o el primer paso inmediato, o lo que tiene que tomar como de manera reactiva, pues es visibilizar las condiciones, visibilizar las desigualdades, visibilizar las brechas, visibilizar toda la parte que se tiene que trabajar. Eso es quizá, yo creo, lo más incómodo. Y no sé si lo más difícil, pero me parece que es uno de los pasos más fuertes que se necesitan. Porque es ese primer, como plantarse y decir las cosas están mal, cuesta mucho, creo, en cualquier escenario y sobre todo es pesado. Sin embargo, coincido plenamente con el planteamiento de que las generaciones nuevas traen un discurso diferente, un poco por lo mismo que hemos hablado desde hace rato, ¿no? No solamente pesa la familia, pesa todo lo demás. Y si en todo lo demás el discurso poco a poco empieza a modificarse, pues necesariamente el discurso de las juventudes va a ser distinto que el que es nuestra generación o generaciones quizá más viejas. Y en ese sentido, pues me parece que el caminar se está dando desde diferentes frentes, no quizá tan rápido como uno quisiera, pero me parece que sí es importante porque también
paréntesis, comparto de repente este desánimo momentáneo de que de repente uno dice, pues, ¿para qué estoy en esto si nomás me estoy ganando enemistades y nomás estoy quedándome yo solo? Y que de repente viene alguien y dice, no, es que sí funciona, sí, a mí me está funcionando esto. O sea, sí, a veces es difícil. Sin embargo, yo que crecí con este discurso afortunadamente desde mi familia, sí entendí mucho la idea de, pues a lo mejor no me toca verlo, pero tener la certeza de que la semilla se está generando, ¿no? Entonces creo que el discurso necesariamente se está modificando y necesariamente va a llegar a un escenario más homologado, más igualitario, y de un poco con esa certeza es que yo diría, bueno, ¿qué se puede hacer como en lo inmediato? Me parece que un ejercicio como este, y como este me refiero no solamente al panel en general o al ejercicio, sino a esta inclusión multidisciplinaria que yo no había visto pues en un foro similar, ni en ciencias sociales, ni en un foro de ciencias duras o ciencias exactas. Me parece que esta mezcla que se logra aquí genera discursos muy ricos, tanto entre panelistas como entre gente que comparte, que lo ve, que discute. Y me parece que eso tendríamos que considerarlo pues desde todos los escenarios posibles. Mezclarnos, dejar como de vernos como ciencias acá y ciencias por allá, porque finalmente hay mucho que podemos compartir y que se complementa de una manera preciosa, como creo que lo estamos viendo. Y me parece bueno, que este tipo de ejercicios funcionan. Y con respecto a este concepto que yo también me voy a adueñar, como de la comunicación científica, pues sí, me parece que en ese mismo sentido, independientemente del escenario, y con eso me refiero yo, por ejemplo, a mis estudiantes, yo doy una materia que se llama Ciencia y Sociedad, que justo lo que pretende es entender estas diferencias y más o menos cómo se pueden homologar. Y creo que esa materia yo la doy en la licenciatura de Pedagogía. Y entonces es muy interesante el discurso que traen allá los chicos y las chicas, porque pues ellos ven esta cosa de la ciencia como algo muy lejano, como algo muy que no les pertenece, porque pues en pedagogía, ¿qué saben de ciencia? Bueno, pues lo que te dice el libro de primaria que le tienes que enseñar a los niños o a las niñas. Pero en este discurso como más a profundidad no se tiene. Y creo que un espacio como este funcionaría increíble para ampliar las posibilidades del estudiantado. O sea, de visibilizar, de entender otros discursos y de entender cómo también en esto que les podría parecer muy lejano como es la ciencia dura, existen este tipo de ejercicios que me parecen muy sanos. Entonces creo que un poco cada quien nos llevamos la tarea de hacer esta difusión en nuestros propios contextos, nuestros propios escenarios, y eventualmente pues volver a reunir a este grupo o a un grupo quizá más grande, me parecería que sería como un ejercicio interesante y pues que fortalecería mucho. Y de ahí esto mismo llevarlo una y otra vez y tantas veces como no sea posible para no silenciar lo que hay que visibilizar. Gracias, Sergio. Sí es importante que todas las carreras científicas lleven esta materia, ¿no? De ciencia y sociedad. Creo que deberían. Bueno, Marce, terminamos con tu participación. Sí, bueno, como mencionaba el día de ayer, creo que debemos tener siempre presente que la ciencia se construye a través de prácticas sociales y como tal, los estudios neurocientíficos que han pretendido o pretenden mostrar diferencias sexuales entre los cerebros pueden estar sesgados en distintos niveles metodológicos. Por ejemplo, desde la elección de las categorías que se estudian hasta la elección de las herramientas para obtener, analizar e interpretar los datos, lo cual de manera general nos puede llevar a asumir erróneamente ciertas justificaciones como este concepto tan usado de la supuesta superioridad que se escucha una y otra vez en muchos espacios científicos. Aquí se escuchó, ¿no? En alguna de las ponencias. Y en ese sentido, cuestionar el neurosexismo
no se trata de simplemente negar diferencias sexuales, no hay que confundirnos, sino de la necesidad de dejar de centrarnos en una visión binaria del sexo biológico como premisa inmutable de la investigación. Por lo que visualizar este tipo de situaciones creo que es un excelente punto de partida. Y otra cuestión importante es mantener siempre un diálogo con otras áreas de conocimiento, como son los estudios sociales y filosóficos de la ciencia, como lo es la filosofía de la mente y como lo son las epistemologías feministas, ¿no? Esto nos puede ayudar a evitar caer en suposiciones equivocadas, por ejemplo, que las diferencias cerebrales subyacen a diferencias cognitivas y a diferencias del comportamiento, ¿no? Porque sabemos que no es causal. Y por último, creo que es necesario considerar que a medida que la neurociencia va llegando más y más rápido a más y más público, se ha convertido en una especie de autoridad que tiene una gran influencia en cómo nos percibimos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos. Y en ese sentido, las y los científicos debemos considerar que el valor de nuestra investigación también está determinado por su impacto social, por lo que es imperante que siempre nos cuestionemos sobre qué cosas podemos y queremos generar, ¿sí? Creo que la investigación siempre tiene que estar permeada por una capacidad reflexiva y sobre todo por un sentido ético. Y digo esto porque sí, es cierto que muchas veces se asume que este tipo como de información a la que le podemos llamar neurotrash o neurobasura es culpa de los medios o la industria del marketing que divulgan lo que quieren de la forma que más les conviene, porque pues obviamente es sistema capitalista, pero también se da el caso de que algunos investigadores no tienen el cuidado suficiente para reconocer el importante papel de ciertas variables en sus diseños de estudio, y esto demuestra a través de los metaanálisis de los datos, por ejemplo, que revelan efectos muy pequeños o estadísticamente insignificantes entre algunas supuestas diferencias sexuales de los cerebros. Entonces, debemos tener claro que hay varios factores involucrados en lo que debería de constituir como esta especie de responsabilidad ética y moral que se le da a la información y cómo se genera esta información, ¿no? Creo que son cosas muy importantes que todos los investigadores y las investigadoras todo el tiempo nos tenemos que replantear con respecto a qué es lo que estamos generando y cómo lo estamos generando, en el sentido que mencionaba Gerson, de muchas veces cómo establecemos cierto tipo de relaciones con las y con los estudiantes, que sabemos que en la academia la mayoría del tiempo son detestables, ¿no? Hay que decirlo. La mayoría del tiempo se trata a los estudiantes como esclavos, se les roba su trabajo, se les pone a hacer la investigación, la talacha que los investigadores, jefes de departamento o de donde sea no quieren hacerla, muchas veces ni siquiera los incluyen en sus papers, ¿no? Entonces, híjole, son temas bien complicados, pero que tienen que visibilizarse y se tienen que decir, porque la ciencia también es eso, es toda esa porquería que hay detrás de este sistema patriarcal que se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo por esta organización jerárquica dominada principalmente por hombres, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas, pero ahí le dejo. Hola, Ivette, ¿sigues por ahí? Creo que la perdimos. Es que acá en el norte de Cuernavaca está por llover y yo también tuve como un bajón de electricidad, entonces probablemente... Ah, ahí está, sí. Sí, yo también tuve eso. Estuvo a punto de irse la luz. Sí, se me fue la luz, perdón. Marce se desconectó. No, No, aquí ya sigue, más bien te explicaste. Aquí y ya me enojé. Marce está enojada. Ok. Pues creo que no sé si haya alguna participación de parte del público, sino ya para ir concluyendo esta mesa. Bueno, pues de mi parte no me queda más que agradecerles a los participantes por
pues aceptar venir aquí a hablar de estos temas, ¿no? Que como mencionan, pues es bien pertinente tomar estos espacios y hablar y mencionarlo hasta que todos se cansen de oírlo, ¿no? También gracias a los compañeros del laboratorio de socioneurobiología por seguirme la corriente y ayudarme pues a formar esta mesa de diálogo, ¿no? Bueno, creo que ya es momento de ir cerrando la semana del cerebro, entonces le voy a ceder la palabra al doctor Germán, si sigue por ahí. Aprovechar también la apertura Gracias. que tiene el doctor Germán para que como estudiantes nos involucremos en la organización de estos espacios, ¿no? Gracias, Karime, gracias, Ivette. Estudiantes, tanto del 5 como de las otras instituciones, qué bueno que participaron. Sin duda, Karime, es decir, estamos tratando de hacer una comunidad académica completa en la que justamente los estudiantes se involucren en la organización de este tipo de eventos y que pues traigan los temas relevantes o que más les parecen relevantes sobre los tópicos que abordamos en el centro y en nuestro campo de estudio. Gracias por esta mesa, gracias por el cine debate de ayer. Yo ya voy a ver esas películas, las de ayer, no las he visto no las conocía, entonces pero tengo mucha curiosidad por verlas, sinceramente me parecieron muy, muy interesantes. Y pues cerrar justamente una vez como lo dije ayer, una vez más como lo dije ayer, este es un ejercicio de transdisciplina, ¿no? De transdisciplina, de ética, y me gustó el título de la mesa de diálogo porque justamente eso es escuchar, ¿no? No censurar, sino escuchar, y me gustó mucho el título que le pusieron a la mesa. Digo, debate se presta para otras cosas, pero diálogo me agradó que se pusiera, es decir, con este afán de escuchar siempre otras opiniones, sin censurar y siempre dando la palabra a los demás y tratando de escuchar lo que tiene que decir. Muchas opiniones muy interesantes. Por lo demás, pues vuelvo a agradecer al equipo del laboratorio por su participación, a todo el comité organizador que con tanto entusiasmo venimos armando esta jornada de Semana del Cerebro cada año. Nos veremos el próximo. Esperemos, bueno, más bien el próximo sí va a ser presencial. Justamente ahora todavía por la incertidumbre, por las actividades de los otros colegas, en fin, lo hicimos virtual, pero el próximo sí va a ser presencial y esperamos verlos a todos ustedes allá en el centro, abarrotando nuestro auditorio, que bueno, no cabemos tantos, pero abarrotándolo sin duda siempre se ve lindo con tantos chicos y con tantos académicos platicando en los pasillos, tomando café, escuchando las conferencias. Entonces agradezco una vez más a todo el comité organizador, el doctor Rodolfo Bernal Gamboa, el doctor Héctor Solís Chagoyán, el doctor Ramón Alvarado Álvarez, la doctora Diana Castillo, la doctora Nayeli Monterrosas, por supuesto a los estudiantes que organizaron estos eventos, a Karime y a Yasmín, que fueron moderadoras ayer y hoy, y por supuesto al maestro Alejandro Jaimes, que como siempre está aquí batallando con lo técnico. Pues sin él tampoco hubiera sido posible esto, ¿no? Manejando el YouTube, manejando las preguntas, manejando aquí la sesión de Meet. Y pues una vez más, agradecemos este ejercicio de ponernos en diálogo muchas disciplinas. Ese es el espíritu del centro, ¿no? Tratar de escuchar las diversas disciplinas y por supuesto, como se ha abordado aquí, también rebasarlas, ¿no? Porque muchas de estas de este conocimiento se chorrea, se sale de las disciplinas y tiene que incluir a la sociedad. Entonces, pues gracias chicos, gracias Ivette por esta mesa, siempre bien interesantes los temas que abordamos. También gracias, debo de decir que el tema de esta Semana del Cerebro fue esta propuesta de Ivette, el cerebro y sexo, todos los aspectos. No solamente las diferencias, sino todos los aspectos, porque vimos muchos aspectos sobre el sexo.
¿no? Entonces me parece que que ha sido muy relevante. Gracias, Ivette. Y como siempre, pues les mando un abrazo. Cerramos. Vamos a preparar ya las constancias. Encontramos el archivo perdido de las otras. Estaba bastante, había un problema, pero bueno, vamos a preparar las constancias y se van a enviar regresando de vacaciones. Entonces, si no hay más comentarios, les vuelvo a agradecer y nos vemos el próximo año. No se pierdan nuestras redes para informarles sobre las fechas y no se pierdan tampoco nuestro canal, que ahí van a estar todas las conferencias grabadas para que las puedan volver a ver. Me despido, les mando un abrazo. Gracias, chicos. Gracias al comité organizador y nos vemos el próximo año. Hasta luego y buenas noches.